Buenas hermanos, les saludo en nombre del Señor. En esta oportunidad nuevamente presentándome ante ustedes y delante de la presencia de nuestro Dios para poder compartirles la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad quiero tocar el tema la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios hacia el ser humano? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere del ser humano? Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Veamos lo que nos dice la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar para poder entrar a este tema. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este tiempo tan especial, tan maravilloso que tú nos das. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Sé tú bendiciendo, derramando de tu gracia sobre cada uno de mis hermanos, sus familias. Bendito Dios, enséñanos en esta oportunidad, Padre amado, por medio de tu palabra, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Compartimos en esta oportunidad, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere, desea del ser humano? ¿Y por qué Dios busca al ser humano para hacer su voluntad? Habíamos leído Mateo capítulo 7, 21 al 23, y mire lo que dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me llama Señor, no todo el que confiesa algo, no diciendo de que yo soy creyente, yo creo en Dios, no. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que confiesa el nombre de Jesús va a entrar al reino de los cielos, sino que nos está diciendo aquí por qué este tipo de personas no entrarán. Vayamos ahí al verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todas estas personas que habían declarado el nombre de Jesús, pero que a la misma vez tenían profecía, hablaban nuevas lenguas, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros. Ellos pues pensaban que porque el poder de Dios estaba operando en sus vidas, por ese motivo ellos iban a conseguir el cielo. Algunos de estas cosas, ¿no? Vemos aquí, estas cosas las produce el Espíritu Santo. Entonces el creyente tiene que entender que el hecho de que nosotros profeticemos o prediquemos, o echemos fuera demonios, o hagamos milagros o sanidades, no quiere decir de que nosotros lo hayamos hecho todo. Eso es algo que se produce por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esto por medio de nuestras vidas. Nosotros solamente somos instrumentos. Imagínense, estas personas habían profetizado, habían echado fuera demonios, habían hecho muchos milagros, pero no tenían más, ¿no? Por eso dice que
que ninguno de estos hace la voluntad del Padre, ¿no? Dice, y es más, que dice que no puede entrar al reino de Dios. Incluso Jesús le dice en el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si estas personas habían profetizado, habían echado fuera demonios, habían hecho muchos milagros, Jesús mismo les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender que Jesús llama la atención a estas personas es que ellos usaron los dones de Dios, uno, para su beneficio, para enriquecerse, para jactarse. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de Simón el Mago, vemos aquí un caso en el libro de Hechos capítulo 8, verso del 8 hasta el 24, vamos a encontrar un hombre, Simón el Mago, que era una persona pues que había engañado con su magia a la gente. Pero la escritura nos habla y nos dice que en una oportunidad pues había llegado a ese entonces Felipe a predicar la palabra de Dios y él se había convertido al evangelio, ¿no? Había, por decirlo así, entregado su vida al Señor, pero no solamente pues él había entregado su vida al Señor, sino que su arrepentimiento no era un arrepentimiento sincero. Y nos habla aquí en Hechos capítulo 8, del 8 al 24, que este hombre pues también quería recibir pues los poderes que los apóstoles tenían. Y miren lo que dice aquí en el Hechos capítulo 8, verso 14 hacia adelante. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque este hombre, Simón el Mago, como es conocido aquí, estaba acostumbrado a eso. Es como una de aquellas personas que les gusta invertir en algo y luego después de ahí quiere ganar más, quiere ganar el doble, el triple. Entonces, Simón el Mago era una persona así, se había acercado, había escuchado el mensaje, pero su arrepentimiento no era sincero. Él buscaba los dones, él buscaba el mover de Dios, esos dones del Espíritu Santo que vinieran sobre él para él poder pues beneficiarse, tal vez de repente enriquecerse, como vemos en estos tiempos muchos de los apóstoles, profetas que por medio de los dones se han enriquecido para su propio beneficio. Han dado a conocer pues que ellos son usados por Dios y ciertamente pues, en parte pueden ser usados por Dios, pero si uno lo hace para su propio beneficio, si uno lo hace para enriquecerse, si uno lo hace pues para un bien propio, entonces eso no va a ser contado por Dios. Por eso es que Jesús aquí les dice a estas personas, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque usaron los dones para su beneficio y dos, usaron los dones para su gloria. Y eso es algo que al Señor no le agrada. Eso es lo que el Señor no desea de sus hijos.
Él no quiere que nosotros nos gloriemos por las cosas que tal vez de repente Dios pueda usarnos en algún momento. Él no quiere que nosotros nos jactemos nosotros. ¿Por qué? Porque la sanidad, porque el milagro, porque la palabra que puede salir del ser humano es para la gloria de nuestro Dios. Dios es el que merece todo, nosotros no, nosotros solamente somos instrumentos, pero el primero que se merece toda la adoración y la alabanza es Dios. Pero no así. Muchas veces encontramos tipo de personas, tipo de gente, pues que se aprovechan para su beneficio, para su gloria propia, para enriquecerse, para jactarse ellos mismos. Entonces por eso que aquí el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por eso es que vemos ahí en Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Imagínese usted se hará la pregunta, ¿y qué pasó con aquel ladrón? Con aquel ladrón que se arrepintió estando ahí en la cruz con Jesús. Vemos que Jesús está diciendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué había hecho este ladrón para merecerse el paraíso? Porque este ladrón está al lado de Jesús y le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hace una promesa y le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos aquí que el ladrón se arrepiente sinceramente. La voluntad de Dios es que Él quiere que nosotros lleguemos a Él con un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que ocurrió con este ladrón. Este ladrón, pues, que estaba en la cruz al lado de Jesús, pues se arrepintió sinceramente. No fue como Simón el mago que estaba pensando pues sacar un beneficio, sino que al contrario, este ladrón, pues vemos aquí que este ladrón pues se arrepiente sinceramente. Y eso es lo que Dios quiere, un arrepentimiento sincero, porque la voluntad de Dios va trabajando en ese sentido. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 6, verso 46, que nos dice. Lucas 6, 46. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces vemos aquí nuevamente, Señor, Señor. Pero dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy vemos en este tiempo mucha gente que llama al Señor, mucha gente hay que a veces tiene una religiosidad, pues como que Dios está en sus labios. Hay un terremoto y Dios siempre está en sus labios. Pero el Señor aquí hace un reclamo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces tenemos que ver aquí lo que el Señor está demandando. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Entonces vemos aquí todo aquel que viene a mí, ¿no? Entonces el Señor lo primero que quiere es que nosotros vengamos a Él. Y en ese acercarnos a Dios, en ese acercarnos al Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese acercarnos, lo que Él quiere es que nosotros hagamos dos cosas para empezar a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas es oír. Por eso dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, todo aquel que viene a mí con un corazón sincero, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, entonces lo que el Señor está diciendo,
que nosotros tenemos que saber escuchar. Y otra de las cosas que dice, y las hace, dos cosas, oír y hacer, oír y hacer. Eso es lo que el Señor quiere. Para hacer su voluntad necesitamos oír y hacer, pero su palabra. No podemos cambiar su palabra, no podemos tergiversar la palabra de Dios. Necesitamos oír y hacer la palabra de Dios, aplicarla correctamente, no aplicarla desde un punto de vista religioso, no aplicarlo desde un punto de vista pues humano, sino de acuerdo como Dios quiere. Pero mira lo que dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mira lo que nos está diciendo aquí. ¿A quién será semejante? ¿A quién será semejante aquella persona que viene, que oye y hace la voluntad de Dios? ¿A quién es semejante? Entonces aquí nos dice en el verso 48, Lucas 6, 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿No? Entonces vemos aquí que aquel que oye y hace la palabra dice que es comparado con un hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Y por más que vinieron los problemas, las dificultades, dice que estaba fundamentada sobre la roca. Ese es el propósito de Dios. Es primeramente edificarnos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arraiguemos. Ese es el propósito de Dios, que nos arraiguemos, que nosotros nos fortalezcamos en Él para poder entender su palabra. Todo creyente que no se fortalece en el Señor no va a poder entender su palabra. Por eso vemos aquí en Marcos capítulo 4, verso 30 al 32. Marcos capítulo 4, 30 al 32. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué palabras lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, lo que el Señor quiere hacer es edificarnos, quiere fortalecernos, quiere poner un cimiento sobre nosotros. Y cuando nosotros tengamos un cimiento, imaginémonos un árbol. Un árbol no puede tener la raíz pequeña, un árbol tiene que tener la raíz grande para estar fundamentado. Pero a la misma vez, ¿para qué sirve un árbol cuando crece la plantita y se convierte en un árbol? ¿Para qué sirve? Para que las aves vengan a anidar. También sirve para producir sombra, ¿no? Y una serie de cosas. Alimento también, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios. Jesús quiere corazones sinceros. Jesús quiere que nos humillemos, que nos rindamos ante Él. Él quiere que le digamos: aquí está mi vida. Eso es lo que el ladrón que estaba al lado de Jesús hizo. Le dijo: Señor, aquí está mi vida. Jesús, aquí está mi vida. Tómala, úsala. Y tenemos que entender que desde el momento en que nosotros le decimos a Dios: toma mi vida, usa mi vida, nosotros le estamos diciendo: Señor, de hoy en adelante, pues, pase lo que pase, pues yo me mantendré en pie
me mantendré callado. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que rendirnos ante Él, humillarnos ante Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y el Señor tendrá que trabajar con nuestras vidas, porque nosotros ya lo hemos puesto en sus manos. Pero si nosotros no ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, téngalo por seguro que no va a poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos que rendirnos ante Él, tenemos que humillarnos ante Él, tenemos que recurrir a su palabra para poder alimentarnos, para poder aprender más de Él, para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos hacer por medio de este mensaje, conocer la voluntad de Dios. Vamos a otro pasaje en Lucas capítulo 22, verso 42. Lucas 22, verso 42. Lucas 22, 42. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos aquí que Jesús está orando y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos aquí Jesús nos está enseñando cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está pidiendo por esa situación que va a pasar, dolorosa, muy triste, pero también a la misma vez tenemos que entender que Él había rendido su vida a su Padre. Su vida estaba rendida completamente a Dios. Y es por ese motivo que vemos aquí que Jesús le está diciendo a su Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios. Jesús estaba buscando la voluntad de Dios. Jesús estaba buscando que la voluntad de Dios se hiciera en su vida, pero a la misma vez Él no podía interferir, no interferir en lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros como seres humanos interferimos, muchas veces nosotros como seres humanos ponemos obstáculos. Somos nosotros cuando ponemos peros. Somos nosotros que le ponemos obstáculos a Dios. Dios quiere obrar su voluntad en nuestras vidas. Dios quiere dirigirnos. Dios quiere encaminarnos. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero el problema somos nosotros porque nosotros ponemos constantemente peros. Siempre estamos diciendo, Señor, pero ahorita no, más adelante. Señor, pero primero quiero acabar esto. Señor, primero quiero acabar lo otro. Y nos perdemos. Dejamos pues que los años pasen y pasen, pues, y no hemos caminado en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios es rendirse completamente a Él, que Él dirija tu caminar, que Él dirija tu andar, que Él te pueda decir, hoy hijo, quiero que vayas a tal sitio, hoy quiero que lleves mi palabra, hoy quiero que compartas tu pan. Entonces, de esa manera podemos conocer la voluntad de Dios. No debemos poner peros, ya dijimos, ¿no? Entonces nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios realmente? Vamos a ver algunos puntos y uno de ellos es señalarnos el camino. Lo primero que Dios hace es señalarnos el camino. Para que su voluntad se haga en nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer Dios es señalarnos el camino. Nosotros no podemos ir por el camino equivocado, necesitamos ir por el camino recto. Y solamente cuando el camino es señalado, entonces podemos caminar para cumplir con los propósitos de Dios. Por eso es que vemos aquí en Hechos capítulo 13. Vamos a ver Hechos capítulo 13 de Pablo y de los demás. Dice la palabra de Dios.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Número 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos aquí, hermanos, lo primero que Dios tiene que hacer en la vida del creyente es señalarle el camino. Ese es otro de los obstáculos a veces que tenemos. De repente Dios nos lleva por lugares donde no nos agradaría caminar, no nos agradaría pasar. De repente un día Dios me lleva por su casa de una vecina, pues que en alguna oportunidad me peleé, y Dios me lleva por ahí pues para restaurarme, para que esa relación de repente no continúe rota, sino sea sanada, pero muchas veces nosotros no le hacemos caso. Yo creo que mis hermanos han tenido experiencias de cómo Dios les ha señalado el camino. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido sueños, visiones, revelaciones, de acuerdo a cómo Dios se haya mostrado, y nos ha mostrado cosas pues de repente que nos han quedado sorprendidos? Le cuento desde mi propio caso que en una oportunidad yo me soñé que estaba predicando la palabra de Dios. Después de ahí me encontré con otros hermanos que también comentaban que ellos también habían experimentado esto, que habían tenido sueños, habían tenido visiones. Y es por eso que Dios les estaba señalando el camino. El hecho también de que Dios nos señale el camino no quiere decir que ya lo es todo, sino nosotros tenemos que ir por el camino que nos ha trazado, y Jesús es nuestro ejemplo. Por eso Dios nos señala el camino. Vemos aquí que Dios le señala el camino a Saulo. Le señala el camino a Saulo. Por eso vemos aquí, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué había pasado? Estos eran hombres de oración. Estos hombres eran hombres de búsqueda. Y este pasaje nos enseña que mientras más buscamos a Dios, vamos a encontrar su presencia, su gloria, su dirección. Si nosotros buscamos a Dios, vamos a encontrar lo que tal vez nunca nos imaginamos. Entonces, vemos aquí, hermanos, que lo primero que Dios hace es señalarnos el camino. Dos, es transformarnos. Dios va a ir transformando, va a ir renovando nuestras mentes. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos transformados, ¿no? Que seamos renovados del entendimiento. Muchas veces nos asimilamos, ¿no?, a la cultura, al país, al lugar donde vivimos. Entonces, pero Dios lo que quiere es sacarnos, es transformarnos, ¿no? Que nosotros podamos comprender y entender el propósito de Dios. Entonces el otro punto es: transformaos, renovaos la mente de vuestro entendimiento. Entonces el propósito de Dios es eso: renovar la mente de vuestro entendimiento, ¿no? Otra de las cosas también es que llevéis mucho fruto. El fruto tiene que permanecer. El fruto tiene que producir. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que hacer es la santificación. En 1 Tesalonicenses capítulo 4,
3, 4, miren lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 3, 4, y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿No? Entonces la voluntad de Dios es eso, que vuestra santificación, Lo que el Señor quiere es que nosotros nos santifiquemos, seamos pues templos de Él. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que por medio de esta palabra podamos aprender la voluntad de Dios. El ladrón de la cruz ganó el paraíso. Sí, tenemos que entender eso. El ladrón de la cruz ganó el paraíso. Nosotros ganaremos el paraíso y seremos premiados. ¿No? Entonces vemos aquí que nuevamente también lo que Dios quiere es que nosotros seamos santos. El ladrón en la cruz ganó el paraíso. Nosotros ganaremos el paraíso y seremos premiados. Por eso en Mateo 25, 23 dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya, gloria a Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es el propósito de Dios por el cual en esta oportunidad hemos llevado este estudio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Aleluya, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.